Bueno, para hablar de los dos aspectos saludamos a esta hora a Rafael Astorga, que es catedrático de Sanidad Animal, y a Pablo Taladriz, que es portavoz de Intermundial Seguros. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. A ver, Rafael, ¿qué sabemos del hantavirus? Para hacernos una idea. Bueno, esto es un virus que se conoce, son virus que se conocen desde la década de los años 90 en el continente americano. Se han descrito casos en humanos en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, por supuesto. Como bien habéis dicho en la mesa, se transmite a través de roedores. Las excretas, es decir, la orina, saliva, orina y heces de estos roedores pueden convertirse en un polvo aerolizado que puede, mediante la inhalación, transmitir la infección a personas. Esa es la circunstancia más normal de contagio. Pero también, aunque el riesgo sea bajo, pero es factible la infección entre personas, la infección interhumana. ¿Cuándo? Cuando hay un contacto muy estrecho. Se han descrito casos en América del Sur, por ejemplo, de sanitarios, médicos que han asistido a pacientes, y ese primer caso ha sido el caso que ha iniciado un foco de infección interhumana. Por lo tanto, aunque el riesgo interhumano es muy bajo, es factible, lo debemos de decir así. ¿Síntomas de la enfermedad, Rafael? Bueno, pues la enfermedad, tal y como se ha descrito en este episodio traumático en el crucero, pues comienza como un síndrome pseudogripal, ¿verdad? Fiebre, mialgia, artralgia, signos gastrointestinales, puede haber una diarrea leve, y en los casos moderados graves se puede complicar con un síndrome pulmonar. Se denomina síndrome pulmonar por hantavirus, que comprende una pléyade de signos clínicos. O también, eso es más frecuente en las cepas americanas, que son las que parece que están implicadas en este caso. Y en las cepas o las variantes o tipos europeos o asiáticos, lo que se produce es una fiebre hemorrágica con un síndrome renal, que ya con esta terminología sabemos más o menos cómo es la enfermedad. Estos dos síndromes suelen ser graves. La letalidad puede llegar a un 30 o un 40% y, por supuesto, en personas de cierta edad y con algún tipo de inmunodepresión o inmunocompromiso pueden ser muy graves. ¿Debemos preocuparnos, Rafael? Bueno, yo desde el punto de vista sanitario creo que la decisión, yo creo que de cooperación internacional que ha tomado el gobierno español para llevar este barco a Canarias es acertada. Hay que estar en la OMS y hay que estar con todo, ¿no? Y entonces es una labor de cooperación internacional sanitaria. Yo creo que el gobierno de Canarias está preparado para asistir a ese crucero, discernir en primer lugar, hacer un triaje de individuos sintomáticos y asintomáticos, realizar las pruebas diagnósticas correspondientes con PCRs, instaurar todos los protocolos de bioseguridad en el barco, en el crucero, y por supuesto a la hora de trasladar a los pasajeros a unidades de aislamiento y también a centros hospitalarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, la decisión creo que es acertada y, lo repito, el riesgo es bajo, por supuesto es posible, es probable, pero con todas las medidas de seguridad y con todo lo aprendido, creo que, en fin, podemos dar una lección de sanidad, de seguridad sanitaria en nuestro país. Además, ha publicado el Ministerio de Sanidad que, como parte del operativo, el Gobierno también ha aceptado la petición del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del crucero que se encuentra en situación grave y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy. O sea, que también al médico, claro, que es el que está en peor situación, claro, el que está más grave. Ese era uno de los casos que tuvo un contacto directo con uno de los pacientes en la travesía y, lógicamente, este facultativo pues, se infectó por algún error de bioseguridad o alguna carencia de bioseguridad a la hora de tratar a este paciente y, bueno, por supuesto, pues la decisión es sumamente acertada, ¿no? Y a estos pacientes, por supuesto, a estos individuos, pues en el momento que lleguen a sus países de origen, pues cuarentenas y observación y, por supuesto, pruebas diagnósticas de PCRs.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al catedrático, el miedo es libre, como se suele decir, y es verdad que una cierta alarma se ha generado en la población, sobre todo por los paralelismos que pudieran darse con el reciente todavía en la memoria COVID-19, que tuvo una serie de elementos que podrían coincidir o pueden coincidir, de hecho, con los que se están dando ahora en el hantavirus, concretamente el origen del virus en los animales, en este caso hablamos de ratas. Parece que quedó demostrado, o al menos se barajó mucho, que el COVID tenía su origen en los murciélagos. El hecho incluso que se haya detectado en un crucero, un espacio cerrado, un habitáculo cerrado, donde la proximidad además y la interacción entre los pasajeros es tremenda. ¿Cuáles serían, a su juicio, las diferencias entre uno y otro virus? Sí, Marilu, realmente lo que has dicho todo es así, ¿no? Son espacios cerrados, hay un reservorio animal, bueno, existen casi entre 20 y 40 variantes de este virus, según su hospedador. Además, por cierto, este virus recibe distintos nombres según el lugar de origen donde se detecta, o sea, isla por primera vez, ¿vale? Así que aquí no hablamos ni de subtipos, genotipos, clados, sino que hablamos de el virus Pumala, hablamos del virus Dobrada, el virus Seúl, Andes, que parece que es el que ahora está, hay que identificarlo lógicamente, pero parece que es el que ahora está con mayor probabilidad implicado. A tu pregunta respondo lo siguiente. Este es un virus que es muchísimo menos transmisible. La capacidad de transmisión entre personas es muchísimo más baja que el SARS coronavirus 2. Son virus totalmente distintos. El hantavirus es un bunyavirus y por lo que sabemos desde la década de los 90 en su evolución en el continente americano, repito, desde Canadá, Estados Unidos, América Central y América del Sur, el virus, la probabilidad de transmisión entre personas siempre ha sido muy, muy baja. Eso es un hecho consustancial con estos hantavirus, ¿de acuerdo? Entonces, la principal diferencia es esa. Recordemos que el SARS coronavirus 2, la COVID-19, tenía un potencial de transmisión entre personas vía aerógena bestial. Aquí la diferencia es que tiene que haber un contacto muy estrecho entre personas para que haya una infección interhumana. Por ejemplo, la que ha ocurrido entre la pareja, el primero fallecido, que parece que tuvieron un viaje previo a Argentina, Chile, en una zona de fauna silvestre, una área geográfica natural donde contactaron con fauna silvestre, probablemente llegaron a su crucero. Claro, entre ellos la infección interhumana fue muy, muy rápida y muy factible, lógicamente. Primero se contagió él, desarrolló unos signos leves, después moderados y graves, y inmediatamente su pareja también falleció. Fue la persona que fue llevada a Sudáfrica a un hospital y falleció allí. Por lo tanto, repito, diferencia fundamental. La transmisibilidad de los hantavirus es mucho, mucho menor que la del SARS coronavirus 2. Rafael Astorga, Pablo Taladriz, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado.